Nada más dimos algunos adelantos acerca de esta cumbre de las Américas que termina hoy, no sin controversias, con algunas ausencias dictaminadas por el anfitrión de esta cumbre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Estoy hablando de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, y con algunas oposiciones a esta falta de invitación de estos países latinoamericanos, que fueron México, Bolivia y Honduras. Es decir, la controversia es clarísima, está a la vista. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien, analicemos esto. Analicemos esto, realmente. No, porque quería decir simplemente, en toda reunión hay resultados concretos, está perfecto lo que está marcando Gaby con las ausencias, sí. Y también hay señales que se dan desde una cumbre, ¿no? Simbolismos. En este caso, en particular, es una cumbre que, como decía Gabriela, vino precedida de una enorme polémica porque el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, inició algo que algunos consideraron un boicot de esta cumbre y decidió no ir a menos que Estados Unidos invitara a Cuba, a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eso no ocurrió porque Estados Unidos, basándose en la Carta Democrática Interamericana, decide, por la propia normativa, por las propias reglas de esta cumbre, que los regímenes totalitarios no estarían invitados, y se generó esa polémica, y esta cumbre quedó de alguna manera con una situación compleja para la propia diplomacia norteamericana, que no logró solucionar, este hombre, Joe Biden y su equipo de Cancillería, no lograron solucionar esa dualidad, ¿no? Ese choque, si se quiere, de visiones que quedó a la vista en esta cumbre y que me extiendo un poquito para poder explicarlo. Estados Unidos tiene como política el sancionar a aquellos países que por una u otra razón tienen un enfrentamiento con su visión del mundo. Es una forma de proceder de Estados Unidos. Y América Latina algunos países de América Latina tienen una visión diferente, que es la de tener al otro en la mesa de negociación para tratar de solucionar el problema. Son dos visiones, hay una cuestión estratégica y una cuestión idiosincrática. El que lo definió mejor hoy fue el presidente chileno, Gabriel Boric, que dijo, quedó bien con todo el mundo, ¿no? Con Dios y con el diablo, dijo, tendríamos que estar todos acá, tendríamos que estar todos los países americanos acá, para poder decirle a Nicaragua que debe liberar a los presos políticos y para poder condenar el embargo que sufre Cuba. Quedó bien con todos. Pero fue una frase que, en definitiva, termina mostrando esa diferente visión que hay de Río Bravo hacia el norte y de Río Bravo hacia el sur. Dijimos que esta cumbre el anfitrión era Joe Biden, que se tomó, según lo que tú planteás, por la normativa vigente, esta decisión de no invitar. Bueno, este es mi juego y yo invito a quien quiero y a quien quiero no. Cosa que parece rara para la lógica, por lo menos de este lado de Latinoamérica, ¿no? Pero uno de los temas que quería implantar Estados Unidos era el de la migración. Es un tema que le preocupa, es un tema que tiene costos electorales y no los resuelve. ¿Pudo hacerlo? ¿Cómo le funcionó esta estrategia a Estados Unidos? El tema migratorio es, para Estados Unidos, el más importante que tiene en este momento en común con el resto del continente. Estados Unidos no tiene una estrategia comercial o financiera como tiene China, por ejemplo, a través de sus empresas estatales, a través de sus canales de financiamiento con América Latina. Como no la tiene, su tema de cabecera, porque aparte, como bien decías, es un problema político relevante para Joe Biden y lo fue para mandatarios anteriores, es el tema de la migración. Ahí estamos viendo imágenes que ya hemos visto una y otra vez y no por repetidas dejan de ser impactantes, de las personas esperando en estas caravanas de migrantes que se forman para poder entrar de alguna manera a Estados Unidos. Lo que Biden quería era lograr un consenso, pero por supuesto queda debilitado ese consenso cuando no está el presidente del país más importante de América Latina en materia migratoria, que es México. México, claro. Porque es un emisor, pero además es el país de tránsito hacia la frontera con Estados Unidos. Tampoco estuvo Honduras, que es otro país emisor. Tampoco estuvo El Salvador, que es otro país emisor. Tampoco estuvo Guatemala, que es otro país
los presidentes de estos países, ¿no? Sí, tampoco Tuvieron Bolivia, representantes. claro. Entonces, se llega finalmente a una resolución, a una declaración de Los Ángeles que tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Hay algunos consensos en cuanto a qué hacer, a poner el hombro entre todos para generar mecanismos que permitan la migración de manera regular y no esta forma tan dramática en la que las personas se mueven desde Centroamérica a través de México y desde México hacia Estados Unidos, con consecuencias que ya hemos analizado en el noticiero muchas veces, ¿no? Accidentes, tráfico de Mauricio, personas. desde lo y discursivo demás. suena como muy lógico y como una plataforma interesante, pero en la práctica, ¿cómo se traduce esto? Bueno, justamente eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta declaración que fue firmada por 20 países, Uruguay incluido, que lo que busca es tratar de generar mecanismos de entendimiento para que, por ejemplo, los países den condiciones de asilo a quienes dejan su patria por cuestiones de violencia, por ejemplo, que se multiplique el número de asilados en diferentes países que hoy pueden ser de tránsito. Estados Unidos también aumenta el número de permisos de residencia, en particular para los haitianos, porque son probablemente la población más olvidada de todo el continente, pero también va a ocurrir para otros países. Hubo una ayuda económica humanitaria realmente insignificante desde el punto de vista numérico, un poco más de 300 millones de dólares. Eso no hace la cosa principal en esto es el concepto. El concepto es que todos los países permitan que la migración se haga de manera regular y de manera coordinada. Si va a pasar o no, Gaby, lo vamos a ver con el transcurso de los meses, claro, porque tiene que haber negociaciones, tiene que haber adecuaciones normativas, hay un montón de cosas que resolver. De todas maneras, arranca rengo esto, porque los países más importantes no estaban presentes. Firmaron el consenso, firmaron la declaración de Los Ángeles, pero no estaban. Claro. Ahora, hubo algunos discursos que llamaron la atención, el de Bolsonaro fue uno, el de Boric, que lo nombraste recién, inteligente, el mensaje que dio, tratando de quedar bien con todos, ¿no? Y el de Argentina, a ver si nos podemos centrar un poco allí. Alberto Fernández se centra un poco en ser el portavoz de los ausentes, si se quiere, ¿no? De Venezuela, correcto, Nicaragua, de México, pero tiró allí una patada. Yo no sé si no es una patada hacia Uruguay también. Está pidiendo una reformulación de la OEA y sacar a Luis Almagro, al uruguayo Luis Almagro, que fue canciller de Mujica, y que está ahí ahora en su reelección porque lo apoyó este gobierno, además, ¿no? Sí, Almagro hasta el 2025 tiene su segundo periodo en la OEA. Yo creo que principalmente lo que hizo Alberto Fernández fue ponerse en líder de la CELAC, y como líder de la CELAC tenía la capacidad de criticar algunas invitaciones que no fueron formuladas y que, a su entender, deberían haber sido realizadas a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Se puso de alguna manera en portavoz de un montón de países que consideraban que tenía una tesitura diferente al anfitrión, que la visión ya la explicamos al comienzo. Si fue una patada para Uruguay o no, yo creo que no, Leo. Y te digo por qué. Almagro, de alguna manera, es un dirigente que se ha vuelto muy polémico por sus posturas en la OEA. Pero además hay una crítica muy fuerte a cómo funciona la OEA bajo Almagro, de parte no solamente de Argentina, sino de México, ni que hablar de otros países a los cuales Almagro critica permanentemente, porque Cuba y Venezuela, por ejemplo. Cuba, Venezuela u otros países, claro, que han tenido otro tipo de problemas con el secretario general de la OEA, como el caso de Bolivia. Sí hay que decir que el discurso de Fernández no fue el discurso solamente del presidente argentino, sino que fue en nombre, al menos él lo plantea de esa manera, en nombre de otros países. Y pasó algo bien interesante. Alberto Fernández invita al presidente norteamericano Joe Biden a participar de la próxima cumbre de la CELAC, que va a ser en Argentina a fin de año. ¿Vendrá Joe Biden a esta parte del continente después de mucho tiempo sin un presidente norteamericano visitando esta región, después de haber tenido el periodo de Donald Trump dándole la espalda a América Latina, se puede decir perfectamente? ¿Vendrá Joe Biden? ¿América Latina pasará a integrar realmente esa parte de la agenda de política exterior norteamericana? De un Estados Unidos que compite permanentemente con China avanzando como está avanzando como socio comercial de América Latina. Si ocurriera, sería un éxito diplomático, sin duda, para Alberto Fernández, y sería un cambio
muy interesante de analizar en su momento sobre la política exterior norteamericana. Y pensando un poco hoy hablabas de la importancia de México en todo el tema migratorio y que su ausencia es una ausencia determinante en esta Cumbre de las Américas, pero también lideró de alguna forma el boicot para la participación. Bueno, ¿qué pasa con el presidente mexicano? ¿Cómo queda en esta situación? Si tu pregunta es si se erige en líder de la región, yo creo que no. Creo que si no fue porque... Yo pensé que iba a ir. Te confieso que yo pensé que iba a ir porque México es el principal destino del comercio, Estados Unidos es el principal destino del comercio mexicano. Yo pensé que iba a ir, porque aparte el tema de la migración le importa mucho a López Obrador. Claro. Si no fue, es porque sabía que lo que tenía para ganar en materia de migración lo podía obtener de otro modo. Se va a reunir a fines de julio con el presidente Joe Biden. Es decir, esto no es contra Biden, esto es una protesta por una forma de ver las relaciones diplomáticas que, en definitiva, lanzó López Obrador, tal vez con la esperanza de que Estados Unidos encontrara un camino intermedio, por ejemplo, invitar a países para que participaran como observadores, cosa que no ocurrió, y bueno, después termina teniendo que cumplir con lo que, en definitiva, anunció inicialmente. Creo que eso es el resumen de lo que pasó con López Obrador. Bien. ¿Hay una fractura, se puede decir? ¿Te parece que hay una fractura entre Estados Unidos y América Latina? Bueno, hay, por lo pronto, una falta clarísima de agenda, como se dice en inglés, de Estados Unidos con América Latina en forma general. Es decir, el tema predominante en la relación bilateral es y va a seguir siendo la migración. De ahí a decir que hay una fractura, hay una distancia, porque habrá que ver qué resultados pueden dar estos mecanismos de consenso que fueron planteados en la Cumbre de las Américas por el presidente Joe Biden. Si efectivamente a partir de esta cumbre empieza a haber un cierto acercamiento después de muchos años, ¿sí?, de alejamiento. Recordemos que el presidente Trump iba a ir a la última Cumbre de las Américas en Perú, que fue en 2018, finalmente no fue. Fue un desaire. Ahora habrá que ver qué pasa. De nuevo, si Biden viene a la CELAC, no se podrá hablar de fracturas, se podrá hablar en todo caso de un cambio, de un acercamiento, veremos en su momento. Yo creo que la palabra fractura es muy fuerte y que habrá que esperar los próximos meses a ver si efectivamente algunos de los anuncios que se hicieron ahora de estas buenas intenciones se terminan concretando después de una cumbre que, vuelvo a repetir, estuvo realmente flojísima. Bueno, Jair Bolsonaro se hizo su tiempo también para ¿Cuándo no? deshacerse de las críticas sobre el cuidado de la Amazonia, ¿no? Bueno, quiso deshacerse, ¿no? Claro. El presidente brasileño, archicriticado por todo lo que está pasando en la Amazonia, por récord tras récord de deforestación en esa zona del mundo, se reunió con Joe Biden. Ahí vemos imágenes del encuentro. De hecho, fue interesante porque después dijo que se había reunido con Biden muy cerca y sin mascarilla, ¿no? Sigue haciendo de las suyas Bolsonaro. Pero lo importante de esta reunión es que es la primera desde que Joe Biden asumió la presidencia y se reunió con un presidente que puso en duda los resultados de la elección en Estados Unidos, porque Bolsonaro fue el último líder mundial en reconocer, el último líder de un gran país en reconocer la victoria de Joe Biden, lo cual muestra la intención de este presidente norteamericano realmente de conciliar, de no generar enemistades innecesarias con países como Brasil, que son claves en la región. Bolsonaro, que además era muy cercano con Donald Trump también, ¿no? Lo admira, de hecho. Que fue el que enfrentó a Biden, en definitiva. Exactamente. Y Bolsonaro, que además, según las encuestas, si se mantienen como hasta ahora, va de salida porque Lula está realmente fuerte en la campaña. ¿Tenés datos de eso? No, numéricos no. En 10 segundos, ¿cómo quedó Biden? ¿Cómo queda Biden parado, el presidente de Estados Unidos? ¿La cumbre fue buena, fue un éxito, fue un fracaso? No, yo creo que no se puede decir que, de vuelta, no se puede decir que fue un fracaso hasta que no veamos los resultados. Un éxito tampoco, Leo, porque realmente una cumbre en donde faltaron algunos países, ya no hablemos de los países que están bajo regímenes totalitarios, hablemos de los países que decidieron no ir y que son democracias, como es el caso de México o es el caso de Honduras y algunos otros más que decidieron no estar.
Eso necesariamente, desde el punto de vista de la fuerza que puede llegar a tener cualquier decisión y declaración de esta cumbre, evidentemente le resta. La debilita, Le resta, la naturalmente. debilita. Fracaso, yo diría, esperemos a ver si hay algún resultado concreto. No hubo anuncios económicos importantes que al comienzo se esperaban, y eso, en este contexto, sí tiene un peso que tal vez podemos analizar más adelante. Gracias, Bien. Mauricio. Nos vamos. Los mismos tres que no invitó Biden a esta cumbre, los mismos tres países, ¿no? Cuba, Nicaragua y Venezuela, son los mismos tres presidentes que tampoco fueron invitados por la calle Pou cuando asumió el 1 de marzo. Son escenarios distintos, ¿no? Uno es un presidente que asume, esto es una cumbre a nivel regional, pero de todas formas los mismos protagonistas se repiten. Y las mismas razones que tienen que ver con el apego a los valores de la democracia. Las razones son las mismas. Gracias, Bien, Mauricio. muchísimas gracias. Veamos ahora el informe.